Continuamos, hermanos y hermanas, con el estudio de sábado de Lucas. ¿Os acordáis? Sábado pasado habíamos hablado cómo la gente, los fariseos y los sacerdotes, organizan un complot contra Jesús. Cómo Judas se presta a traicionarlo. Y hoy vamos a ver lo que llamamos la cena de despedida. No se sabe si realmente coincidía con la cena del Pesaj o no. El hecho es que aquello era una cena, la última que Jesús tenía con sus discípulos. El tema de la mesa compartida es un tema precioso y que está en todos los evangelios. Si nos fijamos, muchísimas veces Jesús come con pecadores y pecadoras. Es una lección que muchos de nosotros debemos de aprender, porque de no hacerlo seríamos de esos fariseos hipócritas que no somos capaces de ofrecer la misericordia del Señor a los demás. Dice el texto, después de que que Judas traiciona a Jesús, dice: llegado el día de los panes sin levadura, cuando debía sacrificarse el cordero de Pesaj, de Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles: id a preparar nuestra cena de Pascua. Ellos le preguntaron: ¿dónde quieres que la preparemos? Jesús les contestó: mirad, cuando entréis en la ciudad, encontraréis un hombre que lleva un cántaro de agua. Curiosamente, el cántaro de agua lo llevan las mujeres, pero en este caso es un hombre que lo lleva. Dice: seguidlo hasta la casa donde entre y decid al dueño de la casa: el maestro dice, ¿cuál es la estancia donde voy a celebrar la cena de Pascua con mis discípulos? Yo estoy convencido que el Señor Jesús ya lo había pactado, ya lo tenía arreglado, ya tenía todo aquello más que asumido y que había hablado con el dueño de aquella casa. Y dice: Él os mostrará una sala amplia y ya dispuesta en el piso de arriba. A mí me encanta mucho la expresión el aposento alto. Preparadlo todo allí. Los discípulos fueron y encontraron las cosas como Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Yo estoy convencido que en esa cena también habían mujeres. Mujeres que habían preparado o que prepararían aquella cena. Y estoy convencidísimo que aquellas mujeres, ¿os acordáis en Lucas 8 que hablábamos de aquellas mujeres que servían al Señor Jesús con sus bienes? ¿Os acordáis? Pues esas mujeres, y estoy convencido que entre ellas estaba María de Magdala, María Magdalena, o como algunos autores, y me parece que con cierta razón así lo expresan, María la Torre, porque Magdala significa torre de pescado. María la Torre. Curioso nombre dado a una María que, no lo dudéis, se convirtió en la primera persona, a pesar de que Pablo dice que primero se apareció a Cefas, etc., fue la primera persona que vio a Jesús resucitado y que además recibe la orden del mismo Señor
de anunciar su resurrección a los discípulos. Es la apóstol o la apóstola Magdalena María. Y es así. Y yo estoy convencido que estaban entre ellos. Incluso hay algunos autores, no todos evidentemente, que insinúan que el discípulo amado del que nos habla Juan era María Magdalena. Es un tema que queda cerrado aquí. No entremos en cosas que en el fondo es lo de menos. A los hermanos de la Iglesia, y lo voy a decir porque creo que debo de decirlo. Muchos preguntaron en cierta ocasión, a través del Código da Vinci, del descubrimiento del apócrifo Evangelio de María Magdalena, me dicen: pastor, ¿Jesús se casó? ¿Y si fue María Magdalena su esposa? Y yo les dije: mirad, en los evangelios no hay evidencia de ello. Por lo tanto, personalmente creo que no. Ahora, si se hubiera casado, ¿qué hubiera pasado? ¿Matrimonio es pecado? No, ni mucho menos. Jesús fue sin pecado, no pecó. Tenía la posibilidad de hacerlo, evidentemente, como ser humano que era, lleno del Espíritu, lleno de Dios, evidentemente. En él habita la plenitud de la divinidad corporalmente. Pero como ser humano podía haber pecado. Si no, no tendría sentido su vida aquí. Él superó toda tentación. ¿Y si se casó, qué? No va a privarme a mí, ni a ti, ni a nadie, de que su obra fue una obra salvadora. Aún diré más. ¿Por qué no aparece? Si es que se casó, repito, tengamos esto bien claro. Si es que se casó, ¿por qué no aparece en los 3 años o en el año de ministerio que realizó a partir de los 30? Porque máximo que puede haber pasado, que se hubiera casado y que en un momento de su vida hubiera dicho: ahora me quiero dedicar a lo que realmente en plenitud debo de hacer, anunciar el reino de Dios. Y entonces él poner a un lado su matrimonio y encargarse totalmente del ministerio. Repito, son conjeturas, son posibilidades. Aún así, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Sus circunstancias no me importan. Lo que a mí me interesa es que por la fe que ponemos en Él, la fe que ponemos en el Padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y la fe que ponemos en Jesús, somos salvos. Lo demás ya lo descubriremos si el Señor quiere decírnoslo en su presencia. Pero bueno, vamos así una disertación que tenía ganas de decirla, sinceramente lo digo. Entonces, allí preparan la Pascua. Allí preparan los panes sin levadura, las copas, el vino de Pascua. Jesús bebió vino. Claro. Sí, hay personas, y los respeto profundamente, que dicen: no, es que el alcohol no se puede probar. Perdón. Entonces, ¿qué hizo Jesús en las bodas de Canaán? ¿Qué hizo Jesús en la boda de Canaán? Perdón. Jesús convirtió el agua en vino. Si beber vino era pecado, ¿cómo es que lo hizo Jesús?
¿Cómo es que lo hizo Jesús? En la cena de Pascua se bebía vino y Jesús toma una copa y dice, esta es mi sangre o representa mi sangre. Tremendo, tremendo. Hermanos, yo en la iglesia he puesto un letrerito, puse hace años, conoce la Biblia para no ser engañados. Por eso hoy, ya para acabar, te pido, escudriña, investiga, estudia las Escrituras. Y si tienes alguna duda, consulta a personas que realmente, con sinceridad, con honestidad y con objetividad, puedan darte la respuesta acertada, verdadera, según la misma Escritura. La Escritura se interpreta a sí misma. La Escritura, ella misma, da la explicación. La Escritura no es de interpretación privada. ¿Os acordáis que dice esto Pedro? La Escritura hay que leerla en su contexto, porque como hay un refrán y una frase que dice un texto sin su contexto es un pretexto. ¿Cuántas veces hemos cortado frases bíblicas que su continuidad completan el pensamiento, pero como nos ha interesado únicamente la primera parte, el resto no nos importa? Otro día, y acabo, otro día una persona me dice, pastor, enfermedad igual a pecado, pecado igual a enfermedad. ¿Por qué? Porque lo dice que la paga del pecado es muerte. Tiene razón. La paga del pecado es muerte. Y continúa. Pero el don de Dios es vida eterna. Y además, la paga del pecado en este caso se está refiriendo al pecado primero, de la primera pareja, de la primera humanidad. Leamos la Escritura, aprendamos. Ya los invito a que para el próximo día tengamos muy presente el precioso relato de la cena del Señor. Acuérdate, me gusta y aquí estamos para servirte. Amén.